El Anti-Edipo, Capitalismo y Esquizofrenia, publicado en 1972, es una de las obras filosóficas más radicales, provocadoras e influyentes del siglo XX. Escrito conjuntamente por el filósofo Gilles Deleuze y el psicoanalista y militante político Félix Guattari, el libro constituye una crítica profunda tanto del psicoanálisis clásico como del capitalismo moderno y de las formas tradicionales de pensamiento político. Más que un tratado teórico, el Anti-Edipo funciona como un manifiesto intelectual que busca transformar la manera en que comprendemos el deseo, el inconsciente, el poder y la organización social. La obra surge en el contexto posterior a mayo del 1968 en Francia, un momento de intensa efervescencia política e intelectual marcado por el desencanto frente a los límites de las revoluciones tradicionales. Uno de los objetivos centrales del libro es la crítica frontal al psicoanálisis freudiano y lacaniano, especialmente a la centralidad del complejo de Edipo. Según Freud, el deseo humano se estructura alrededor de la familia nuclear y se define por la falta, el sujeto desea lo que no tiene y se constituye a partir de prohibiciones y renuncias. Deleuze y Guattari rechazan esta concepción y la consideran una forma de represión. A su juicio, el psicoanálisis reduce el deseo a una pequeña escena familiar, ignorando su dimensión social, histórica y política. El complejo de Edipo no revela la verdad del inconsciente, sino que la deforma y la domestica. Frente a esta visión, los autores proponen una concepción completamente distinta del deseo, basada en la idea de producción deseante, producción desidante. Para ellos, el deseo no nace de la carencia, sino de la plenitud, es una fuerza positiva, creativa y productiva. El deseo produce realidad, no es una ilusión, ni una fantasía separada del mundo material. Produce flujos de energía, de trabajo, de dinero, de afectos y de signos. En este sentido, no existe una separación entre lo psíquico y lo social, el inconsciente es directamente político. Para explicar esta dinámica, Deleuze y Guattari introducen el concepto de máquinas deseantes. Estas máquinas no son dispositivos técnicos, sino ensamblajes funcionales que conectan flujos entre sí. Una boca conectada a un pecho, un obrero a una máquina industrial, un consumidor a una mercancía, todos estos son ejemplos de máquinas deseantes. El deseo funciona como una red de conexiones parciales que producen continuamente realidad. Esta visión rompe con la idea del sujeto como una entidad unificada y coherente. El sujeto es, más bien, el efecto provisional de múltiples conexiones y procesos. En este marco, el Edipo aparece como un mecanismo de control. Deleuze y Guattari sostienen que el psicoanálisis obliga al deseo a pasar por el filtro familiar, convirtiendo cualquier conflicto social o político en un problema individual. La rabia contra el jefe, el malestar frente al sistema económico o la alienación cotidiana se reinterpretan como conflictos no resueltos con el padre o la madre. De este modo, el psicoanálisis cumple una función ideológica, neutraliza el potencial revolucionario del deseo y lo reconduce hacia la adaptación al orden existente. Uno de los aspectos más polémicos del libro es su relectura del concepto de esquizofrenia. Los autores distinguen cuidadosamente entre la esquizofrenia como enfermedad clínica y el proceso esquizofrénico como figura conceptual. No idealizan el sufrimiento del enfermo, pero sí ven en el proceso esquizofrénico una tendencia del deseo a romper códigos, identidades y jerarquías. La esquizofrenia representa el límite extremo de la descodificación del deseo, su liberación de las estructuras represivas. En este sentido, funciona como una figura crítica frente a la normalización social. Esta reflexión conduce a una de las tesis centrales del libro, la relación ambigua entre capitalismo y esquizofrenia. Según Deleuze y Guattari, el capitalismo es el único sistema social que necesita descodificar continuamente los flujos del deseo para funcionar. A diferencia de las sociedades tradicionales, que imponían códigos rígidos sobre la producción y la sexualidad, el capitalismo destruye antiguas normas, tradiciones y vínculos. Sin embargo, esta liberación es solo parcial. El capitalismo libera los flujos únicamente para volver a capturarlos mediante el dinero, el mercado, el Estado y la familia. Así,
el sistema vive en una tensión permanente entre descodificación y control. Para analizar cómo las sociedades organizan el deseo, los autores desarrollan el concepto de socius, entendido como el cuerpo social sobre el cual se inscribe la producción. Identifican tres grandes tipos de socius históricos. En las sociedades primitivas, el deseo se inscribe en la tierra y en el cuerpo mediante rituales y sistemas de parentesco. En las sociedades despóticas, el deseo es sobrecodificado por la figura del soberano, que concentra el poder y el sentido. En el capitalismo, el socius se vuelve abstracto, el capital mismo se convierte en el soporte de la producción, sustituyendo a la tierra y al cuerpo. Otro concepto fundamental es el del cuerpo sin órganos, CSO, tomado de Antonin Artaud. El CSO no es un cuerpo literal sin órganos, sino un campo de intensidades donde el deseo aún no ha sido organizado ni jerarquizado. Representa un espacio de experimentación radical, en el que se suspenden las funciones y las identidades fijas. Sin embargo, Deleuze y Guattari advierten que el CSO no es una solución mágica. Puede conducir tanto a nuevas formas de libertad como a la destrucción, el vacío o incluso el fascismo. Por eso insisten en la necesidad de una práctica cuidadosa y experimental, no de una negación absoluta. Desde el punto de vista político, el anti-Edipo desarrolla una crítica feroz del autoritarismo y de lo que los autores llaman microfascismo. El fascismo, sostienen, no es solo un fenómeno histórico asociado a regímenes totalitarios, sino una tendencia que atraviesa la vida cotidiana. Existe un deseo de autoridad, de orden y de sumisión que habita en los individuos, en la familia, en el trabajo y en las relaciones afectivas. La pregunta central del libro, ¿por qué la gente desea su propia opresión?, apunta directamente a este problema. El fascismo no se impone únicamente desde arriba, se produce desde abajo, en el nivel del deseo. El estilo del anti-Edipo es deliberadamente excesivo y no convencional. El texto mezcla filosofía, psicoanálisis, antropología, economía política, literatura y militancia revolucionaria. No sigue una estructura lineal ni un argumento sistemático clásico. Esta forma responde a su contenido. El libro no solo habla de la ruptura de las estructuras, sino que la pone en práctica. Para muchos lectores, esta densidad lo convierte en una obra difícil, incluso caótica, pero también en una experiencia intelectual profundamente estimulante.